Cantemos el himno 9 de nuestros himnarios bautistas. Señor, ¿quién entrará? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Sálvame, Dios, con tu poder, pues mi esperanza es solo en ti. Contrito guardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Amén. Piedad, oh Santo, Dios, piedad, piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas solo contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quieres sacrificio más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Sálvame, Dios, con tu poder, pues mi esperanza es solo en ti. Contrito guardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Amén. Buenas noches, hermanos de la Iglesia Primera de Monterrey, de otras iglesias que también se conectan en la tarde con nosotros, e incluso de otras ciudades, porque tenemos hermanos de Mante, de Victoria, de San Luis Potosí, de Reynosa, de Saltillo, de Torreón, y entre otras ciudades que no me viene a la memoria ahorita, pero de ellos sí me consta, de Brownsville, Texas, de San Antonio y de Toronto,
en Canadá, en Niágara, etcétera. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un mensaje muy duro, un mensaje que viene allá en el libro de Jeremías. Ustedes saben que Jeremías fue un profeta joven cuando comenzó su ministerio y le tocó la etapa más dura porque fue cuando vino Nabucodonosor a amenazar a Jerusalén. Y no solo vino a amenazarlo, vino a sitiarlo, ¿eh? O sea, la rodearon con ejércitos y Jerusalén no podía salir de sus muros. Y ese sitio fue tremendo hasta que finalmente rompieron o pudieron entrar por una parte del muro y atacaron toda la ciudad, mataron a mucha gente y tomaron preso al rey y a su familia. Finalmente quemaron el templo y se llevaron todos los utensilios. Fue algo muy terrible. En esa época le tocó a Jeremías ministrar. Y el mensaje de Dios que Dios enviaba a través de Jeremías fue muy repetitivo. Pero de diferentes maneras les decía el Señor la advertencia del peligro y del pecado que estaban cometiendo y de lo que podría venir como consecuencia y la destrucción que vendría a la ciudad y al reino de Israel y de Judá, particularmente el reino de Judá. Jeremías entonces es conocido como el profeta llorón, porque él lloraba por su pueblo, no lloraba por sí mismo, lloraba por el pueblo, porque el pueblo no quería arrepentirse. De hecho, él habló muchas veces con el pueblo: arrepiéntanse, no se arrepienten, ok, sométanse a Nabucodonosor, ríndanse para que no les vaya mal. Nabucodonosor los llevará a su tierra y allá los van a cuidar, pero ríndanse. Incluso al rey se lo dijo varias veces, y el rey lo escuchaba y no quería obedecer y no se rindió hasta que Nabucodonosor y su gente entraron, tomaron al rey, pusieron a todos los hijos del rey frente a su rostro y los mataron a todos uno por uno, y al final le cortaron los ojos al rey Sedequías para que lo último recuerdo de sus vistas fuera cómo mataron a sus hijos. Y así lo dejaron vivir hasta que murió de viejo, pero pagó las consecuencias de una desobediencia tremenda. Así que hoy vamos a ver en Jeremías 6 uno de los mensajes que Dios manda a través de Jeremías a su pueblo para que se arrepienta de su maldad. Les invito pues a buscar en Jeremías 6, abran su Biblia, versículos 6 al 30. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles, levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, su injusticia y su robo. Eso es lo que se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida social. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, para que no te convierta en tierra deshabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré esa ira sobre los niños de la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres.
porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él. Y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchen el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron la ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero caerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, una nación grande se levantará desde los confines de la tierra, arco y jabalina empuñarán, crueles son, no tendrán misericordia, y su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntan, se apoderó de nosotros angustia, dolor como mujer que está en parto. No salgan al campo ni anden por el camino, porque la espada del enemigo y el temor están por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte luto como hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre vosotros el destructor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle y por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Esa es la lectura de este capítulo 6 tan tremendo, tan fuerte contra Israel, contra el pueblo del sur, contra su rey, contra sus gobernantes, contra sus ricos y poderosos y contra el pueblo en general, porque había maldad entre ellos. Una maldad que no queda con el pueblo santo. El pueblo santo se espera que tenga una conducta santa, una conducta piadosa, un corazón misericordioso, un espíritu ayudador, un espíritu obediente, que esté atento a la voz de Dios para obedecer, para cumplir la voluntad de Dios. Eso se espera de un pueblo de Dios. Dios esperó esto de Israel todo el tiempo. Pero cuando vio que no contestarían, envió a Jeremías y les habló duro. Y en vez de escuchar a Jeremías, ¿saben qué lo que hicieron? Lo metieron a la prisión. Y en una de esas, cuando querían mejor matarlo, lo aventaron en un foso, en una noria. Y ahí lo dejaron mucho tiempo, hasta que alguien vino y lo sacó por misericordia. No querían escuchar la palabra de Dios.
no querían escuchar la corrección que Dios manda. Y entonces vino la verdadera destrucción. Ahora, digamos nosotros, porque este mensaje fue dado a Israel hace 2600 años, pero hoy este mensaje está dado a Monterrey y en particular a la primera iglesia bautista de Monterrey y los que nos están oyendo también en el internet. Para ustedes también es este mensaje. ¿Estaremos haciendo maldad, hermano? Porque dicen, no, pues aquellos eran muy malvados, tenían sus ídolos, mataban gente, cometían robo, hacían injusticias en las cortes. Nosotros no somos así. Nosotros somos bien religiosos y bien correctos y buenas personas. Bueno, vamos a analizar, porque Jeremías, por la voz de Dios, describe en qué consiste esa maldad que ofende a nuestro Dios. Es una maldad que sí podemos cometer, que incluso estamos cometiendo. Teníamos una reunión de la mesa directiva de la Alianza Ministerial esta semana que pasó. Y aparte de los proyectos y planes que tenemos, hubo una sesión especial donde se habló de casos difíciles, donde ha habido divisiones, donde ha habido conflicto, donde ha habido pecado grave, de parte incluso de pastores o de otras personas. Y se nos pide qué juicio vamos a hacer sobre ellos, ¿no? Qué consecuencias, qué represalias vamos a tomar. Y yo estaba verdaderamente abrumado por esa maldad y por la sola idea de que nos convirtamos en jueces unos de otros y nos ataquemos. Eso me pareció muy duro. Y es que sí, realmente los cristianos también podemos pecar como Israel lo hizo. Así que debemos identificar la maldad a tiempo para que podamos arrepentirnos sin hacer tanto daño a otros, sin ofender tanto a nuestro Dios, porque la maldad ofende a Dios y daña a los demás. Y debilita tu espíritu también, ¿no? Y te arrastras hacia la destrucción. Así que la maldad nunca es buena para nadie, ni siquiera para los políticos. La maldad no es buena ni para los narcotraficantes. Ellos también van a caer en ella y van a morir violentamente. Así que la diferencia es que un político o un traficante pues no se da cuenta de la maldad, piensa que está haciendo bien. Es su estrategia económica y así lo hace y se muere con esa creencia, pero los cristianos sí tenemos noción, dada por la palabra de Dios, dada por el Espíritu Santo, de la maldad que se está anidando en nuestras almas y en nuestros corazones, para que la limpiemos a tiempo. Porque el Señor nos manda su palabra y nos manda atalayas que toquen trompeta para que escuchemos. No obstante ser el pueblo de Dios, no obstante que tenían la ley en sus manos, no obstante que habían recibido muchas bendiciones de Dios, algunas hasta sobrenaturales, prevaleció en Israel la tendencia egoísta, a pensar en mí mismo, a pensar en nosotros mismos. Dios había escogido al pueblo de Israel no para que sea el mejor pueblo del mundo en riquezas o en poder, sino para que sirviera de reflejo de la gloria de Dios a las naciones, con su excelente conducta, con su mensaje hablado y actuado. Ese era el plan de Dios. Quiero tener un pueblo que me honre, que glorifique mi nombre y que sirva de faro a las naciones para invitarlos a la justicia de Dios. Pero si el pueblo mismo está cayendo en injusticia, se apaga su luz y deja de brillar y deja de ser bendición a las naciones como Abraham recibió la promesa. Entonces, la definición de maldad más profunda que yo he escuchado es esto. Maldad es hacer tu propia voluntad por encima de la voluntad de Dios
y del bien común. Yo estoy bien, los demás que se las arreglen solos. Eso es maldad. O yo estoy bien, aunque Dios me prohíba hacer esto, yo con esto soy feliz. Eso es maldad. No tiene que ser un asesinato masivo, no tienes que robar millones de dólares. No, cuando tú tomas una actitud de autosatisfacción, en que no te importa lo que Dios mande, sino lo que tú creas que está bien, eso se llama maldad. Por eso entre los periodos de los jueces la Biblia señala, y en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía y había mucha maldad entre un juez y otro, mucha maldad. Cada quien hacía lo que ellos creían que estaba bien. Y lo que decía la Biblia, ni siquiera lo consultaban. Llegó a haber 70 años que nadie vio dónde estaba la Biblia, dónde quedó el rollo aquel, quién sabe, porque no les interesaba tanto. Ahora, ya hay maldad en nosotros si somos egoístas. Bueno, ¿cómo se manifiesta ese egoísmo? ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien es un egoísta o que alguien es piadoso, varón, mujer de Dios? Hay una diferencia grande entre el egoísta, que es ególatra, que se obedece a sí mismo, que se honra a sí mismo, se satisface a sí mismo, busca alabanza para sí mismo. Ese es el egoísta. Y el otro es el que busca la honra de Dios, busca el bien común, busca agradar al Señor y someterse a su voluntad. Ese es un hombre de Dios, un varón piadoso. Daba la impresión de que en tiempos de Jeremías el único piadoso era Jeremías y todos los demás eran egoístas, empezando por el rey. Pero bueno, vamos a ver cómo es el egoísmo, cómo se manifiesta el egoísmo en la vida diaria, porque ese es un cáncer espantoso espiritual que destruye familias, iglesias, reinos, civilizaciones. Puede llegar a destruir el planeta, el egoísmo. Y ahí en el primer versículo que leímos viene la primera manifestación de egoísmo. Se llama violencia. La violencia es la primera manifestación de egoísmo. ¿Han oído ustedes a alguien que es violento, que es enojón, que es gritón, que es así? Eso se llama violencia verbal. Y habla de que está queriendo hacer que su voluntad se oiga. Y eso puede ocurrir allí en el trabajo, en el sindicato, puede oír en la calle cuando le gritan al presidente improperios, o en el estadio cuando le gritan al árbitro, o se puede ver en la casa cuando le gritan a uno de sus hijos, o le gritan a su esposa, o le gritan a su esposo. Esa violencia de grito es una evidencia de maldad en el cuerpo, en el organismo. Quiere decir que el Espíritu Santo, que da paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, no está presente, sino que hay un espíritu de combate, un espíritu maligno, por supuesto. Los espíritus malignos nos hacen enojones. El Espíritu Santo nos hace pacíficos, conciliadores, alegres, gozosos. Pero la violencia es evidencia de que todavía somos egoístas y todavía imitamos a Satanás, que es el primer egoísta de la historia, fue Satanás. Esta violencia puede no ser por gritos, pero sí con palabras duras, críticas, observaciones dolorosas, menosprecios, discriminación, burla. Todo eso es violencia. Aunque no lo grites ni tires golpes, estás hablando mal de tu prójimo, estás burlándote de él, y eso es violencia, es una violencia emocional que viene de un espíritu maligno en tu vida. La otra manifestación de maldad que viene en este pasaje es la injusticia. La injusticia. O sea que tú no quieres ser justo para con los demás.
Quieres que a ti te hagan justicia, sí, eso todo el mundo lo quiere, ¿no? Busquen, háganme justicia, páguenme lo que me deben, devuélvame el bono que me quitaron, cosas así, ¿no? Denme la herencia que me toca, porque queremos justicia para nosotros. Pero esa justicia que queremos para nosotros se llama egoísmo. Cuando queremos dar justicia a otros, eso se llama bondad. Y eso es lo que quiere Dios que seamos nosotros, bondadosos y justos. Pero la injusticia que mueve a las personas hoy en día las conduce hasta el robo, el despojo, el quedarse con lo de otra persona. Eso es injusticia, eso es robo y es inadmisible para nuestro Dios. Y el pueblo de Dios hacía eso. Eran violentos unos con otros, eran injustos unos con otros, se robaban unos a otros y era evidente que había un espíritu maligno en los corazones de estas personas. Cada vez que cometemos la injusticia, estamos pensando en nuestra conveniencia, aunque perjudiquemos a los demás. Es una evidencia de que el maligno todavía está enseñoreándose de nuestro corazón. Sin embargo, este pecado de violencia, este pecado de injusticia, es perdonable. Es un pecado perdonable. La violencia puede llegar hasta la iglesia, hasta el seno del hogar, causar divorcios, causar divisiones en la iglesia, pero eso es perdonable todavía. De hecho, el Señor mandó a Jeremías no para castigarlos, sino para advertirles el peligro y que se arrepintieran, porque todavía había oportunidad de perdón para los injustos y para los violentos. Nuestro Dios nos advierte el peligro, nos invita a volver. El pecado imperdonable no es esa maldad, no es matar a 100 personas o matar a 100 niñitos, no. El verdadero pecado imperdonable, que no lo puede perdonar nadie y que Dios no lo va a perdonar, es el rechazar a sabiendas la invitación del Espíritu Santo de volver a Dios a través de Jesucristo. Si el Señor nos está mandando una advertencia para volver y nosotros no la escuchamos, ignoramos la voz de Dios, ignoramos la influencia del Espíritu, nos olvidamos del sacrificio de Cristo y seguimos en lo mismo, entonces seremos condenados. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo unigénito de Dios. Entonces el pecado imperdonable es no querer escuchar las advertencias, los llamamientos del Señor, la invitación de Dios para volver, arrepentirte y volver. El no querer escuchar eso, entonces sí se pierde toda oportunidad de perdón. Y por eso el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, que la mayoría de los hombres fueran asesinados y muchas mujeres, que todas las casas fueran quemadas, los muros derribados, el templo lo desarmaron totalmente. Como una señal de la catástrofe a donde va a ir nuestra vida si no hemos querido escuchar la invitación de Dios de volver a Él. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos. Pues también sobre vosotros puse atalayas que dijeran: escuchen el sonido de la trompeta, escuchen la voz de Dios. Y dijeron: no escucharemos. Y entonces vino destrucción repentina. Hoy, hermanos, todavía el Señor está haciendo invitación a la humanidad, a los pecadores,
a los hermanos en las iglesias que están dominados por violencia, por egoísmo, por maldad, por injusticia. En esas formas que ya les dije. Y todavía el Señor nos muestra un camino, el camino de amor y de paz que es en Jesucristo, para que regresemos a la comunión con el Padre y volvamos a ser buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos miembros de la iglesia, buenos pastores, buenos maestros, buenos misioneros. El Señor todavía está sonando la trompeta para llamarnos al arrepentimiento. ¿Escucharemos la trompeta? ¿Escucharemos la voz de Dios? Yo quiero invitarles ahí donde están en su casa. Levante su mano, ponga la mano al corazón, diga: Señor, yo sí he sido enojón, he sido violento contra mis hijos, contra mi esposa, contra mi esposo. Entiendo que ese espíritu no es tu espíritu. Perdóname, líbrame de esa clase de espíritus. Solo tú puedes echar fuera esa maldad. Quiero volver a la comunión contigo. Quiero que tu espíritu noble me sustente. Perdóname, Señor. Si usted ha hecho esa oración, créame que el Señor lo escucha y lo perdona. En esta semana llámeme y dígame: hermano, yo hice esa oración de fe y entonces oro con usted otra vez. Y le doy un curso breve del manejo del carácter de Jesús, que es el que debemos tener. Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del himno 488 en el himnario majestuoso es Gracias, Dios. Está inspirado también en el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te adoro, fiel pastor, guárdame en tu amor, a tus fuentes guíame, en verdes praderas, con tus manos cuídame, de peligros líbrame, donde quieras yo iré, yo te sigo por fe. Gracias Dios, doy mis gracias Dios. Junto a ti voy feliz, seguiré tu voz, buscaré tu reino Dios, confiaré siempre en ti. Gracias Dios, me deleito en ti. Eres de la eternidad, todo ves con claridad. Muéstrame tu voluntad, tu amor es seguro. Nada hay que temer, cúbreme con tu poder, con tu brazo junto a mí, descanso en ti. Gracias Dios, junto a ti seguiré tu voz, busco tu reino, confío en ti. Gracias Dios, me